El abominable Iván Serkis. Capítulo 2. Białystok es una ciudad que se integra en un entorno de llanura. Compone un cuadro bucólico, arbolado y frondoso, cercano al río Narev. Un idílico lugar donde la población ha crecido respirando el aire impregnado de perfumes extraños proveniente de sus selvas y bosques naturales. Pero la luz del sol y las aguas limpias del río esconden un murmullo que solamente se escucha cuando te adentras en la profundidad del bosque. La soledad selvática está regada de seres espectrales, habitantes de ultratumba que emergen al percibir la vida bullendo, una vida que desean, que anhelan, cual raíces de agua de la lluvia. Por ello la magia, la sabiduría ancestral, los seres mitológicos forman parte de la vida cotidiana de los lugareños. Los Boyinki siempre han estado cerca de las aguas. ¿Cuántos sacrificios de niños han pertrechado para satisfacer el deseo caníbal de las ninfas del Narev? Muchos. Desde tiempos inmemoriales se recuerdan las sustracciones, los cambios en las cunas de los niños recién nacidos en sus frías habitaciones en el invierno nevado. Las huellas en los umbrales de las casas más alejadas del núcleo poblacional confirman que el espíritu del Domovoi sigue acechando los hogares, pues necesita dónde habitar. Todos necesitamos dónde habitar. Cuando despertó, el dolor de cabeza y una gran cantidad de sangre seca le impedían abrir los ojos, pero el estado de conciencia le hizo darse cuenta de que estaba a oscuras en algún lugar frío, sobre el suelo. No había nadie con él, o al menos eso le parecía, pues no escuchaba absolutamente ningún movimiento alrededor y no estaba en su casa. Se despertó. ¿Qué le habría hecho aquel malnacido, desagradecido a sus hijos e hijas? ¿Y si no había acertado? Aquello que vio antes de ser golpeado era algo diferente a Iván, aunque era Iván. Su única esperanza era Mildred. Ella se daría cuenta de que algo horrible le había pasado. Ella desconfiaba de Iván. Ella le advirtió. En realidad, sus esperanzas de ser encontrado donde fuera que ahora estuviera se fueron disipando con las horas. Volvió a perder la conciencia durante no supo cuánto tiempo. ¿Dónde estaba? Cuando por fin abrió los ojos, el dolor en su cabeza seguía palpitando como un corazón incrustado en el cráneo. Necesitaba ver el lugar y poco a poco pudo entreabrir su ojo derecho. Pegados con su propia sangre, los párpados se resistían a abrirse. Le habían atizado con algo tan contundente que le había abierto una gran brecha por la que la sangre manó hasta desparramarse por toda su cara. Tras horas sobre su piel, aquella sangre se había secado hasta hacer casi imposible el simple hecho de abrir los párpados. Pero Zarek no podía saberlo con total seguridad. Sin embargo, por lógica, no podía haber ocurrido otra cosa. Un esfuerzo descomunal para abrir los ojos le impedía pensar en otra cosa, y un dolor agudo como un punzón sobre las sienes apareció súbitamente. Pero al menos percibió luz, un poco de luz en aquel tenebroso lugar que era algo más que sombrío y frío.
era un lugar de muerte. El conde estaba casi más muerto que vivo, y si no hubiera estado tan preocupado por la suerte que seguramente habían corrido sus vástagos, se hubiera dejado morir. Pero aquel golpe en la cabeza, que seguramente había hecho pensar a Iván Serkis que lo había matado, era una prueba fehaciente de que sus hijos estaban en verdadero peligro de muerte, o de algo peor, porque ahora, poco a poco, como una simiente que comienza a crecer, se daba cuenta de que era posible plantearse la hipótesis de que aquel muchacho había acabado con su propio padre, quizá un veneno suministrado en las comidas, y seguramente el destino de su propia madre y hermana habría sido el mismo. Todo comenzaba a tener un claro sentido. El conde podía verlo en su mente con una claridad diáfana, como un cuento visto en imágenes, como una revelación que provenía de encajar las piezas que siempre habían estado ahí, delante de sus narices, pero que su prudencia, su educación, sus modales y su incapacidad para husmear en los asuntos ajenos le había impedido presentir. Iván era un asesino, y su padre lo había encubierto siempre. Esa fue la idea, el pensamiento que en la rota cabeza de Zarek daba vueltas cual cantinela de tío vivo. Al poder abrir un poco los párpados, se dio cuenta de que también le costaba respirar por la nariz. Sus fosas nasales estaban obstruidas, su respiración era costosa. Intentó mover su mano derecha. No estaba atado, no lo habían maniatado, tampoco sus pies estaban amarrados. Eso le daba una idea más precisa de la mente del asesino. No se había molestado en amordazarlo, puesto que seguramente lo daba por muerto. Entonces, ¿dónde lo había metido? Movió una mano hasta tocar su cara y se dio cuenta de que el palazo le había dado en toda la frente. La herida era profunda y el dolor era tan insoportable que sabía que ese tiempo de consciencia era quizá un preludio de muerte. Tanto sus ojos como su nariz habían sufrido daños profundos, desplazamiento de su sitio natural y hundimiento. Pensó que debía parecer un monstruo. Se arrancó las costras de sangre coagulada y reseca de las entradas de los orificios nasales para poder respirar un poco mejor. Aún así, aunque parecía que el aire fluía con mayor facilidad hacia su tráquea y pulmones, le era costoso y doloroso respirar y seguía haciéndolo por la boca. La sangre estaba por todos lados, cubría su cara entera. Pudo sentir, mareado y al borde de la náusea, un olor a húmedo y a algo más. Un leve efluvio a podredumbre que no era capaz de percibir nítidamente porque, según pensó, sus sentidos estaban abotargados por el golpe mortal. Pero seguramente esto lo había salvado de volverse loco. Sintió que donde estaba no era un lugar dentro de una casa, de su casa, o de una cueva natural. No era un lugar extraño, pero a un mismo tiempo conocido. Intentó incorporarse un poco, pero todo le daba vueltas alrededor y sus movimientos eran torpes, imprecisos, lentos y terriblemente dolorosos. Además, el silencio era ensordecedor. Intentó no centrarse en el silencio profundo, pues le aterrorizaba la verdad del lugar donde lo habían depositado. Logró ver, por fin, aunque con una visión borrosa, distorsionada, como si mirara a través del culo de una botella de cristal, el entorno efectivamente reconocible.
era su propio cementerio familiar, la cripta de sus ancestros, el lugar donde reposaban los restos de sus padres, su mujer, su hermano, sus abuelos. Un lugar que hacía mucho que no visitaba, aunque se ordenaba que los Serkis mantuvieran limpio. Ellos, Iván el traidor y su difunto padre tenían acceso a todos los lugares de su hacienda. Por tanto, el joven había tenido tiempo, mucho tiempo, 5 años para preparar una trampa mortal. Pero ¿cuál era su motivación? Se preguntó cuál era la razón del muchacho para haber decidido acometer una carrera hacia la locura y la criminalidad. ¿Dinero? Nunca lo obtendría, pues era harto difícil que pudiera hacerse con un botín suficiente para vivir de forma desahogada. No merecía realmente la pena, pues los negocios del conde no eran actualmente prósperos. Sus tierras y sus propiedades eran muchas, pero, aunque nadie lo supiera, le costaban más de lo que le reportaban. Reflexionó unos minutos, sin entender por qué necesitaba comprender a aquel que lo había agredido de una forma tan atroz e inhumana. Pensó que la única razón posible era esta. Si daban por muerto al conde, era posible que Iván se quedara al cuidado de sus propiedades y sus hijos, los herederos. Ahora estaba claro. Los niños habían sido manipulados delante de sus narices para que asumieran como su cuidador natural a Iván. De ahí el celo para con ellos. De ahí el recelo contra el resto de los sirvientes. Sí, eso era. Pero pronto pensó en los gritos de sus hijos, y el mundo se le vino abajo. El dolor físico era insoportable, y no se levantaría ni podría dar 2 pasos si el dolor moral y psicológico lo hundían completamente. Con esfuerzo sobrehumano se levantó del suelo húmedo donde lo habían tirado. Sin más, aquel canalla desgraciado y desagradecido ruso inmigrante desarraigado. Parecía que conforme despertaba del estado de inconsciencia, Zarik iba sintiendo más y más odio, hasta el punto de que una fuerza interior comenzó a quemarle en el pecho. Se apoyó en una pared repleta de lápidas que hacía de lateral de la cripta. Todos aquellos parientes eran espectadores inertes de su desgracia. Pero el dolor era aún tan fuerte que, al mover su cabeza y su tórax para levantarse del suelo, vomitó y cayó de rodillas. Una gran debilidad, un terror imposible de concebir más que en una pesadilla grotesca en estado de vigilia, se apoderó repentinamente de todo su ser cuando, delante suyo, a unos pocos metros, vislumbró el cuerpo muerto y desnudo de Iván Serkis, el joven que lo había golpeado la noche anterior. Cayó al suelo de nuevo. Ahora sí se encontraba perdido, confundido. ¿Cómo era posible que el joven estuviera delante de sus narices yaciendo muerto? ¿Estaba muerto? No podía ver con claridad la figura que le pareció la de Iván. Con movimientos torpes y a 4 patas, se fue acercando por el frío suelo hacia la figura depositada al otro extremo de la cripta. Debía ser de día, pues la luz se filtraba a través de los cristales cromados de la puerta metálica situada sobre unas escaleras de mármol gris que daban acceso al fondo de la gran tumba familiar donde se encontraba. Eso, de algún modo, lo reconfortó. Sin embargo, o se había quedado sordo o un silencio absoluto reinaba en aquel lugar. Ni siquiera el rumor del aire o algún crepitar de hojas en el suelo del exterior podía percibir.
se inquietaba por no poder escuchar nada. Se concentró en su objetivo, descartó seguir concentrándose en su sordera. Un paso más, a 4 patas, y estaría cerca del cuerpo del joven Serkis. Y, aunque su visión era algo borrosa y no podía enfocar del todo bien la mirada, estaba casi seguro de que era Iván. Pero algo extraño comenzó a pasar, justo antes de llegar al cuerpo, a tan solo 1 metro suyo. Tan cerca estaba que podía haberlo alcanzado, estirando su brazo y mano, o dando tan solo un paso más. Pero algo lo hizo parar. Confuso y obnubilado aún por el golpe, observó el cuerpo del joven que yacía inmóvil. La luz que entraba atravesando el cristal traslúcido de la verja de la antigua cripta comenzó a filtrarse más y más conforme la mañana avanzaba y el sol se movía hacia lo alto del firmamento. Un haz de luz penetró hasta dar con el cuerpo de Iván oblicuamente y, como un espejismo, ante la atónita mirada del malherido conde, atravesó el cuerpo del sirviente escapándose débil por la parte del cuerpo que daba hacia la cara de Zarek. Aquel rayo comenzó a expandirse, formando un arco iris de colores muy tenue que casi rozaba sus manos temblorosas. El cuerpo muerto, o lo que fuera aquello, estaba siendo traspasado por la luz como si fuera una crisálida traslúcida. Aquel bulto con forma de hombre era solamente una especie de funda, solo piel con forma de cuerpo. El conde se dio cuenta de que se parecía mucho más a la piel de las serpientes cuando éstas mudaban para crecer que a la piel humana. Pero, ¿qué era todo aquello? Sus brazos temblaron y una convulsión proveniente de su maltrecho cerebro le hizo perder la consciencia, quedando tirado sobre el suelo, boca abajo. Había intentado alzarse, ponerse de nuevo a 4 patas, pero los brazos le fallaron, cayendo a plomo y golpeándose de nuevo con la cara ensangrentada, hundida y deforme contra el polvoriento suelo de la cripta familiar, con los brazos flácidos dispuestos como correas lánguidas hacia atrás y en paralelo a lo largo del cuerpo. Su rostro cubierto de sangre, hundido por la descomunal hendidura, quedó a pocos centímetros del caparazón con forma de Iván Serkis. De lo que soñara en aquella inconsciencia enfermiza, no existe certeza ninguna para el propio Zarek, pero, dado el estado alterado de su pensamiento y el daño cerebral que había sufrido, tuvo que soñar algo extraño y premonitorio.